Ahora sí, seguimos con el ojo de Dios. El ojo de Dios, bueno, por lo regular, bueno, es de estambre y de madera. Lo realiza el hombre, o el papá, el abuelo, quien sea. Pero se dice, lo que nos transmitieron ancestralmente, la Cuchina Acabé miraba a través del ojo de este ojo de Dios. Miraba ahí y veía nuestro planeta, nuestra madre tierra, qué es lo que contenía, a ver qué estaban haciendo a sus hijos. Takuchina Acabé es la creadora del mundo, o es el que vigila el mundo. Nadie lo ve, nada más a nosotros a veces nos asustaban que es un señor viejito de pelo blanco y que no se hace nada y que si te portas mal te llevan en su chiquigüita y te echa y te lleva por allá, te roba. Bueno, eso nos contaban, pero para que le tuviéramos algo así miedo, pero Takuchina Acabé a través de este ojito, así es que nos vigila a los niños, cuida a los niños. Para que ustedes sepan, ya lo que nos han transmitido nuestros ancestros, pues ya lo saben. Esto tiene grandes poderes, por eso precisamente nos sirve de protección a los niños, sirve de vigilar a los niños. Por eso cuando se hace la fiesta de Yuimá Cuarra o la fiesta del tambor, la niña o el niño tiene que llevar el ojo de Dios en la cabeza y cuando están chiquitos lo lleva a enfrente de donde está. Se pone el ojo de Dios enfrente uno grande para que esté mirando cuando van a Virikuta, mirando hacia el sol. Así, ahí va a estar el ojo de Dios, el grande. Los que ya saben de la ceremonia, saben de qué estoy hablando. Y ya cuando se regresan de Virikuta, ya vienen de regreso, se voltea el ojo de Dios. Pero ese es grande. Pero todos los niños, los que están en la ceremonia de Yuimá Cuarra, portan el ojo de Dios. Claro que tienen todos esos instrumentos que ahorita les acabo de enseñar. Ahí está, todos esos instrumentos, ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque ya les acabo de explicar qué significa. También significa los 5 lugares sagrados. Virikuta, Tateyaramara, Rapa Villeme, Jauramanacá, Tatebarí, el centro donde está el juego. Esto significa también el ojo de Dios. Además significa los colores del maíz. También significa los colores del maíz. Y en por ejemplo, le ponemos el negro. ¿Por qué? Porque quiere decir que es Tateyaramara, donde nace la vida, donde el mar de Tateyaramara es el color negrito. Ahí en ese lugar vive la serpiente. Todos los animales de nuestro planeta ahí viven. Nosotros los vemos espiritualmente, pero de ahí esa serpiente es de la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le llevamos la ofrenda, le pedimos sabiduría, le pedimos abundancia, le pedimos, bueno, todo. Cuando, por otro lado, la iglesia nos enseña que la serpiente es mala, que quiere que el otro. No, para el pueblo Virrárica nos da enseñanza, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para poder sobrevivir aquí en nuestra madre tierra. Ese es el color Muyubi. El color Rapa Villeme, donde está el agua, es el azul. Rapa Villeme es el sur, donde está el lago de Chapala, la isla de Alacrán. Ahí está. Ahí, ese color azul
también lo llevamos en el ojo de Dios. El del oriente, donde está Taberrica, que es el sol, ese es el rojo, porque nos da la fuerza, la energía. Ahí donde está nuestro venadito, ahí donde están los maíces de 5 colores, ahí por eso es ese color. Para Urramanacá, también es blanco. Así como las nubes, señalamiento de las nubes, aquí debemos de llevar el blanco. ¿Por qué? Porque eso nos señala. Eso señala las nubes y el hielo que está allá para el norte. Por eso es ese color que debe de llevar. Ahorita este chiquito no lleva esos colores, pero cuando ya es de ofrenda y es para algo en especial de lo que se va a pedir, entonces por eso debe de ponerse ese color. Y si no, nomás así se va a llevar la ofrenda. Y a Reika también, donde está nuestro fuego. Aquí en el centro de la tierra va a ser Mutasauye, o el amarillo anaranjado también, o el rojizo. Es igual. Vamos a meterle ese color. Y así sucesivamente se puede plasmar todos los colores del maíz también. ¿Saben cuáles son? Mutaulauye, Chinabime, Muyuabi, a ver cuál más, ¿se acuerdan? A ver cuál más. Virraritarien, Arrencutei, Mutusá, ¿sí? Mutailabime, Yumari. Bueno, todos esos colores, dependiendo qué tal, si pide el buen temporal, pues si va a pedir el buen temporal, que le dé maíz en abundancia, claro que le va a poner esos colores que estamos diciendo. Es el azul, el rosita, el moradito, el blanquito, el pintito. Entonces, ustedes ya están conociendo. Y marca un ojo de Dios nuestros lugares sagrados. Porque nuestro territorio, el pueblo Virrárica, es muy grande. Ese está en Durango, Jaurramanacá. En Jalisco está Rapavilleme. En Jalisco está Tatebarí, el Juego. Tatey Jaramara está aquí en San Blas. En San Luis Potosí está Viricuta. Todo ese marca un ojo de Dios. Entonces es una parte que yo puedo aportar para ustedes, su conocimiento, para que les platiquen. Si ustedes aquí ven esos ojitos de Dios, son los lugares sagrados. Sirve de protección, sirve de sanación. Es donde nos está viendo Tacutzina Acabé a través de ese ojo de Dios. Es donde nos protege, nos vigila, nos cuida, pero también nos llama la atención cuando estamos dañando a nuestra madre tierra, cuando estamos pues saliéndonos fuera sus hijos. Por eso es que debemos de trabajar todos unidos para bien de nuestro medio ambiente. Ese ojo de Dios ese tiene un gran poder de protección, así como el Mubieri. El Mubieri es sagrado, el ojo de Dios más sagrado. No sé si alguna pregunta me quieren hacer, ustedes lo pueden hacer. Aquí estoy para responderles.